Hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos. Vamos a ir a la palabra del Señor. Nos hemos gozado alabando a nuestro Dios. La Biblia dice que ofrezcamos siempre sacrificio de alabanza, o es decir, labios que confiesen su nombre a Dios, y claro, por medio de nuestro Señor Jesucristo, o en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir ahora a Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Filipenses 2, capítulo 2, 12 y 13. Es muy importante lo que la palabra del Señor nos va a enseñar el día de hoy. Entonces, si ya está listo, dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por la oportunidad, Dios mío, que nos permite de estar aquí delante de tu presencia, aprendiendo de tu palabra. Ayúdanos, Dios mío, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados. Reconocemos que somos pecadores y que si no fuera por tu gracia y tu misericordia ya hubiésemos sido quitados de este mundo porque te hemos ofendido. Gracias, Dios mío, porque has tenido misericordia para con cada uno de nosotros. Gracias porque cuántas veces hemos tomado tu nombre en vano y tú nos has perdonado. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Abre nuestra mente, nuestro conocimiento, nuestro corazón para que podamos atesorar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Entonces el tema que queremos compartir hoy es ocupándonos en nuestra salvación. Ocupándonos en nuestra salvación. Hay una cosa que la gente que se opone a la seguridad de la salvación, sería un mito o un argumento que ellos utilizan para los que se oponen a la seguridad de la salvación. Nosotros fuimos enseñados, ya lo hemos dicho, en el sistema arminiano, que es muy parecido, como lo dice el pastor Sugel Michelén, que es muy parecido al sistema católico. Entonces, pero lo que se conoce como el calvinismo, en este caso son las doctrinas de la gracia, y la seguridad de la salvación es una de esas doctrinas. Encontramos que es algo bíblico, está en la Biblia. Entonces, pero los que se oponen a esto dicen, los que creen en la seguridad de la salvación, los que quieren es licencia para pecar, libertad para pecar o vivir en libertinaje y hacer lo que quieran. Bueno, puede ser que hay gente que lo tome así, ¿verdad? Eso es inevitable, pero eso no es lo que enseña la palabra del Señor, ¿verdad? Tienes la salvación segura. El Señor dijo, el que esté en mis manos nadie lo puede arrebatar, y ya hemos hablado de todos esos textos. Eso no quiere decir que nosotros nos vamos a quedar de brazos cruzados y no tenemos que hacer absolutamente nada, no tenemos que preocuparnos. No quiere decir eso, sino que la palabra del Señor constantemente nos anima, nos motiva a que sigamos creciendo, que sigamos buscando el conocimiento acerca de Dios, conocer más a Dios, conocer más a Cristo, ocuparnos en la salvación. Por ejemplo, siempre en la historia ha habido, siempre ha estado la expectación de un desenlace de lo que a futuro va a acontecer. Digamos, si nos movemos al Antiguo Testamento, pues ellos esperaban la venida del Mesías. El Mesías iba a venir, esa era esa promesa que iba a llegar. Algún día iba a llegar. No sabían cuándo iba a llegar, ¿verdad? Vemos eso desde Génesis 3:15, 3:16. Moisés le dice al pueblo de Israel cuando lo saca de Egipto, profeta os levantará el Señor como a mí y a él oiréis. Y así sucesivamente en el tiempo de David esperaban esa venida, ese desenlace que iba a llegar. Finalmente llega. Y Juan el Bautista vemos que es el precursor o el que va preparando el camino, y viene el Señor, predica su palabra. Entonces ellos hasta ahí. Ahora el remanente, el pueblo remanente de Cristo, de Dios,
ellos sí pudieron ver eso. Ya se recuerdan del anciano que vio a los 8 días que estaban presentando al Señor al maestro en el templo. Él dijo, ahora ya puedo morir, porque mis ojos han visto al Salvador, ¿verdad? Al Salvador de Israel y el que traerá luz a los gentiles. Entonces, ese momento ellos estaban esperando y llegó. Ahora, la expectativa que nosotros tenemos como cristianos, o esa esperanza que tenemos, es eso, la segunda venida de Cristo y esa salvación que será completa en nuestras vidas, que será manifestada, porque somos salvos, pero todavía estamos en este mundo, ¿verdad? Como mencionábamos, entre el trigo y la cizaña coexistimos juntos. Pero cuando llegue ese momento de que resplandeceremos como el sol, entonces podríamos decir que será completa nuestra salvación. Entonces podríamos decir que estamos en un proceso, pero como mencionamos, ya dice la Biblia que nuestro nombre ha sido escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Pero nuevamente no quiere decir que nos vamos a quedar de brazos cruzados. El apóstol Pablo escribe a los filipenses, y esto fue aproximadamente en el año 61 o 62. ¿Dónde se encontraba el apóstol Pablo cuando escribe esta carta? Probablemente él estaba encarcelado en Roma, en su último encarcelamiento por causa del evangelio, y ahí él les invita, les motiva una y otra vez y les dice: regocijaos siempre en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Cuando él lo estaba diciendo, no era que estaba de vacaciones, no era que estaba en un lugar exótico, bonito, en una playa elegante y cosas así. Estaba prisionero, estaba en una cárcel. No sabemos cuáles son las condiciones de esas cárceles para ese entonces, pero sin duda alguna era terrible, era caótico, sin embargo, él estaba ahí por amor al evangelio, por causa de Cristo, por causa del evangelio. Entonces, pero de ahí, el que aparentemente ha perdido la libertad por causa del evangelio, está animando, motivando a los hermanos que todavía están en libertad. Vaya que a veces nosotros, cuando estamos libres, no podemos apreciar el valor de la libertad hasta que alguien está detenido, ya sea porque sea culpable o por equivocación, y wow, como que el tiempo se detiene, según lo hemos escuchado, como que se detiene el tiempo, cambia totalmente, como hay una, ¿cómo se dice? La rutina de todos los días, pero cuando alguien llega a un momento de eso, como que se detiene el tiempo y todo cambia completamente. Entonces Pablo, estando ahí, él podía, y vaya que la mayoría de sus cartas fueron escritas en una cárcel. Entonces él está en esa condición, motivando a los hermanos que están libres. Eso es algo extraordinario. Eso es algo extraordinario. Entonces, y en este momento, en este versículo, en esta parte, les dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ahora que él estaba en la cárcel. O sea, los está haciéndoles un halago, ¿verdad? Reconociendo que ellos eran obedientes, que ellos estaban sirviendo aun cuando él está ausente, o sea, aun cuando él está en la cárcel. Pero, no obstante, les motiva y les dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, con reverencia, con un temor reverente. O sea, es algo asombroso lo que la palabra del Señor nos enseña, que hemos sido salvos de la condenación eterna. No de una condenación de 5 años, de 10 años, que ya eso sería terrible, ¿verdad? Pero de la condenación eterna. Eso debe de asombrarnos. Eso debe de asombrarnos a nosotros. Ahora, el apóstol Pablo, si hubiera estado en este tiempo, les hubiera dicho a los jóvenes, todo, ¿verdad? Por ejemplo, que no gastemos tiempo en esas cosas que no valen la pena, Debemos de ser celosos con nuestro tiempo y invertirlo en lo que concierne a nuestra salvación. Por ejemplo, yo pensaba mientras leíamos esto,
¿Cuántos tenemos un hábito de comprar un libro, verdad? Aparte de tener la Biblia y leerla constantemente, comprar un libro cada mes por lo menos, apartar $20, $25, solo para invertirlo en un libro, por ejemplo, los atributos de Dios. Eso es algo maravilloso. No lo hacemos, y yo me incluyo. Entonces, ¿por qué? Porque por desidia, por descuido, tenemos que hacerlo. O sea, tenemos, la palabra, el apóstol o la escritura nos enseña que debemos de ir creciendo constante. Entonces, si leyéramos un libro, por ejemplo, hay tantos libros, por ejemplo, el libro de Gracia Abundante para el Peor de los Pecadores y libros así que son testimonios de personas, de algunos de hace 500 años, pero que son de bendición, son de mucha bendición. Y así, entonces uno aprende de esos cristianos de años anteriores y nos damos cuenta que pasaron muchas dificultades. Y eso nos hace a nosotros, por ejemplo, el libro de los mártires, nos hace a nosotros decir, wow, nosotros no hemos sufrido nada por la causa del evangelio. O sea, somos deudores porque al que más se le da, más se le demanda. Entonces, no gastemos el tiempo en videojuegos, en cosas que no nos van a ayudar, que no contribuyen a la salvación. Yo no estoy diciendo que uno debe ser, que no hay tiempo, ¿verdad?, para quizás pasar un momento de diversión o algo, pero que eso no sea la prioridad en nuestra vida. En la película esta de Fireproof o Prueba de Fuego, le llaman parásitos a todo aquello que nos absorbe tiempo y desatendemos lo que es más importante, Así que todos tenemos esa tentación de invertir nuestro tiempo en y descuidar lo que es importante, en este caso la salvación. Y a veces pudiera ser hasta de una manera muy responsable, diciendo, bueno, pues es que yo tengo que trabajar y yo mi trabajo, o mi negocio y mi negocio. Bueno, todo eso tiene que tener un balance. Todo eso tiene que tener un balance. No puede ser, pero yo tengo que proveer para mi familia, ¿verdad? Es algo noble, pero sí, todo tiene que tener un balance. Pero no podemos descuidar el punto final, que nosotros en este mundo somos pasajeros. Vamos hacia ese desenlace final, que es la unión de Cristo y su iglesia. Por ejemplo, si Abraham era extranjero, se movía de lugar en lugar y tenía ese momento en mente que iba a llegar a ese lugar, aunque en hebreo dice que buscaba la ciudad celestial, cuyo arquitecto es Dios mismo. Entonces, tenemos que ocuparnos en la salvación. Ese tiene que ser nuestra mente día a día, nuestro día a día, o sea, haciendo lo que tenemos que hacer, pero sin descuidar nuestra salvación. Así es que con temor y temblor, con reverencia. Dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, 2 de Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, escudriñando la Biblia, tomando un libro. Hay libros, por ejemplo, el de Filipenses, hablando de Filipenses, que uno puede leer en menos de 15 minutos, lo puede leer. Y claro que lo puede leer más despacio para poder disfrutarlo un poco más, aprender y todo eso. Así que disfrutar lo que es la palabra de Dios, lo que tenemos. Entonces, a Timoteo, su madre había hecho y su abuela habían hecho el excelente trabajo de enseñarle las Escrituras, de memorizar las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hebreos 2, por ejemplo, Hebreos 2:3. Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Aquí obviamente no está hablando de perder la salvación, que muchos utilizan este texto para perder la salvación, para decir que se pierde la salvación.
Más bien, una vez que recibimos la salvación, está lo que se llama la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Dios en su soberanía nos ha salvado y nosotros como responsables tenemos que trabajar en ello, enfocarnos, ser agradecidos con el Señor. No porque nosotros vayamos a cooperar con ayudarle al Señor a sostener la salvación. La salvación es de Él, sin duda alguna. Y aquí lo más seguro es que está hablando para los que escuchan de la salvación, pero no toman la decisión, o sea, no se arrepienten, no son redargüidos de corazón y entonces la descuidan o se deslizan y no toman en cuenta ahora qué otra opción hay aparte de la salvación. No hay ninguna otra. Entonces, una vez, el primer paso es eso, ¿verdad? Lo que la palabra del Señor llama nacer de nuevo, tomar un compromiso, arrepentirse de corazón. Y segundo, ocuparse en ello, porque ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Eso es lo que enseña, es una pregunta, ¿verdad? Esa debe ser la pregunta del millón, más importante. Yo sé que el mundo, pues ellos no les interesa esto, no saben, no tienen ese conocimiento, por eso es que no es importante para ellos. Hebreos 5:9 dice, y habiendo sido perfeccionado, hablando de Cristo, vino a ser autor de eterna salvación para todos, no dice para todos los que le obedecen. Para todos los que le obedecen. Entonces nosotros constantemente tenemos que examinarnos a nosotros mismos si estamos obedeciendo la palabra del Señor, si estamos obedeciendo los mandamientos de Dios. Entonces, ocuparnos en ello, ocuparnos en nuestra salvación, hacer las cosas que tenemos que hacer, nuestras responsabilidades, sin descuidar ese momento. Entonces, no se vayan a confundir en el versículo ese, no estamos diciendo que nosotros no estamos infundiendo ese temor, como lo enseñan algunos, de que la salvación se puede perder. Este versículo de Hebreos no quiere decir eso, pero tampoco quiere decir que nos quedemos de brazos cruzados y no tenemos que hacer nada, ¿verdad? Así es que hay doctrinas o hay pasajes que tenemos que son un poquito difícil de digerirlos, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado de no confundirnos. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. O sea, ya somos salvos, pero la salvación será perfeccionada, o más bien nosotros ya hemos sido santificados, pero seremos perfeccionados en la venida del Señor. En la venida del Señor estamos en un proceso, entonces tenemos que ir creciendo. Si uno no va ascendiendo, va descendiendo, entonces, pero difícilmente se pueda mantener en la misma línea, en el mismo nivel. Entonces, ¿qué es lo que enseña la palabra? Que tenemos que ir creciendo, que tenemos que ir subiendo. Entonces, ¿qué dice? Que deseamos como niño, y las madres, que son madres, conocen perfectamente este ejemplo. Un niño llora y llora y llora y llora hasta que le den su leche, ¿verdad? Y ahí empieza a crecer. Entonces, pero nosotros, ¿verdad? Así deberíamos de llorar por la palabra de Dios, ¿verdad? Por hacer el tiempo, por aprender, por conocer más, comprar un libro, como digo, de los testimonios de los grandes cristianos, de los reformadores o de los primeros cristianos después de los apóstoles y así. Entonces, pero es algo que tristemente no tenemos el hábito. En primer lugar, yo estoy hablando por mí, no se nos enseñó ese hábito, ese buen hábito de la lectura diaria. O sea, no lo tenemos, eso pasó por mí y después cuesta cultivarlo, cuesta tomar eso, pero eso tiene que ser algo que tenemos que adoptar y seguirlo, ¿verdad? Así que desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, o sea, una leche sana, no una leche que
que nos hace sentir bien, pero no es lo mejor. De paso, podríamos decir una leche que tenga que tenga azúcar, ¿verdad? Que tenga cosas así. Eso no es bueno para el niño recién nacido. Entonces, para que por ella crezcáis para salvación. Así es que esto está acorde de Pablo, que dice que ocupémonos en nuestra salvación. Vamos a ir al siguiente punto, y es la unidad de la iglesia. Capítulo Filipenses 1, 3 al 6. Filipenses 1, 3 al 6, la unidad de la iglesia. Tenemos que ocuparnos en mantener la unidad de la iglesia, la comunión unos con los otros. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros siempre que hablemos o que escuchamos hablar de los hermanos, siempre tiene que ser para edificación. Para edificación. Y si vemos que un hermano está diciendo algo que no agrega valor al otro hermano o que pudiera no ser de edificación, tenemos que tornarlo a que sea de edificación, algo que agregue valor a los hermanos, porque al fin de cuentas todos tenemos defectos, ¿verdad? Todos tenemos defectos. Entonces tenemos que trabajar en cultivar siempre la unidad, el compañerismo. Filipenses 1, capítulo 3, versículo al 6, 1, 3 al 6. Pablo oraba por ellos, aún estando en la cárcel, por la unidad, por la comunión de los hermanos. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Por nuestra comunión en el Evangelio. Ahora, comunión, podrían estar varias personas en un lugar, en un avión, por ejemplo, pero no quiere decir que todos están en comunión. Van juntos en unión ahí, pero no están en comunión. O sea, comunión es estar en la misma mente, creer en este caso en la misma doctrina, tener la misma esperanza, la misma salvación, compartirlos, o sea, tener en común esa alegría, ese gozo, esa esperanza de la salvación. Comunión, o sea, como una unión más o menos así. Entonces, así es que no es simplemente estar juntos, pero odiándonos, ¿verdad? O maltratándonos o no hablándonos, sino estar en armonía, en compañerismo. Eso es comunión. Entonces, tenemos que trabajar siempre en no descuidar la comunión, la unión, porque lo opuesto de eso es la división. Entonces, en ese tiempo que el apóstol Pablo está escribiendo esto, había muchos falsos maestros, judaizantes, que promovían la división y sacaban unas nuevas doctrinas, y ellos decían, no, tiene que ser así, y sacaban a los hermanos de la iglesia y los extraviaban para o enseñándoles herejía. Entonces, esos eran los que manipulaban o más bien mutilaban el cuerpo de Cristo. Vamos a ver, me encanta lo que sigue diciendo el resto del texto. Entonces, con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadidos, seguro, con certeza de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En otras palabras, les mencionaba la otra vez, ya lo había mencionado, cuando estábamos allá en Los Ángeles, quiero que era Expositores 2019, escuchando al pastor Sugel Michelén. Él dice que estar con los hermanos, que alguien dijo estar con los hermanos en la tierra, más bien estar con los hermanos en el cielo será una gloria. Estar con los hermanos en el cielo será una gloria, pero estar con los hermanos en la tierra es otra historia. Entonces, tenemos nosotros que trabajar constantemente en mantener esa unión, esa comunión, ¿verdad? Prefiriéndonos unos a otros, dice otro texto, con amor.
Entonces, tenemos que trabajar. Y no olvidemos, les recomiendo que si es posible memorizarse este texto, Filipenses 1:6, estando persuadidos. O sea, habrá dificultades acá para mantener esa unión, en otras palabras, será algo temporal, porque cuando estemos en la perfección, ¿verdad? Eso será algo maravilloso, o sea, valdrá la pena. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Quién la empezó? Dios la empezó, Jesucristo, el Espíritu Santo, perfeccionó, inició esa obra en nosotros y Él la perfeccionará hasta el día de su venida. Entonces es algo maravilloso, esa es la esperanza de cada uno de nosotros. Hechos 2:42, la iglesia primitiva, los que se añadieron a la iglesia en ese mensaje, casi 3,000 personas, dice que Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la Biblia habla de doctrina, y yo digo, o sea, una iglesia sin doctrina, pues entonces es una iglesia que no tiene paradero, no tiene fin, no tiene límites, o sea, todo es válido. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en la comunión, en la unidad, en ese vínculo de amor, unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En el partimiento del pan y en las oraciones. Así es que tenemos que trabajar siempre, tenemos que ocuparnos en mantener siempre la unidad de la iglesia, la unidad de los miembros, la unidad de los hermanos. Y como digo, siempre dice Pablo también, dice que ninguna torpe palabra salga de vuestra boca, sino la que sea para edificación de los hermanos. Ahí, o sea, Santiago es más fuerte en ese sentido, ¿verdad? Que tenemos que tener dominio de lo que decimos, ¿verdad? No soltar nuestra boca, entonces, sino ser sabios en ese sentido. Entonces, la comunión. Juan 17, versículo 23. Eso estaba en el corazón de Jesús, en la oración antes de ir al Getsemaní o antes de y luego ser arrestado por manos inicuas, como dice Pedro, por los impíos. Vea lo que dice Juan 17, 23, con 23 él está rogando, está orando: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Perfectos en unidad. Esa es la oración del Padre, de Jesucristo al Padre. Para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La oración del Señor es eso, que seamos perfectos en unidad. Entonces, una iglesia, como mencionábamos, una iglesia es bíblica, es cristiana, si sigue las enseñanzas de Cristo y los apóstoles. De otro modo, si sigue doctrinas nuevas, ¿verdad? Y no porque las doctrinas sean viejas, quiere decir que todas las doctrinas porque sean viejas son buenas, no. Las doctrinas viejas siempre han existido, de siglos. Por cuestión de tiempo, vamos a ver, bueno, solo lo voy a rápido, voy a leer Efesios 4:3, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad. Entonces, tenemos que ocuparnos en mantener la unidad, tenemos que ser edificadores, siempre seguir edificando, uniendo, construyendo, cultivando esa unidad. Punto número 3, creciendo en el conocimiento. Creciendo en el conocimiento. Si hay algún conocimiento
importante que debemos dedicarle mucho, mucho tiempo en esta tierra es el conocimiento de Dios, o sea, una buena teología. Ahora, cuando cuando la gente escucha a veces teología, piensa que es para la gente que predica o los doctores o los que se dedican a enseñar en universidades, que dan conferencias. No, teologías es la palabra teo, Dios, y logos, estudios de Dios. Cuando estamos hablando de Dios, cualquier persona nuevecita y habla de Dios, está hablando de teología, o sea, todo es teología. O sea, hablando de Dios, si se trata de Dios, es teología, estudios de Dios. Entonces, sé que es una palabra que es un poco grande algunas veces o desconocida para nosotros, pero todo es teología. Entonces, bueno, todo lo que tiene que ver con Dios, el estudio de Dios. Teología, cristología, hablando del conocimiento de Cristo, o estudios acerca de Cristo, y así sucesivamente. Soteriología es otra palabra nueva también, que tiene que ver con los estudios sobre la salvación. Estudios sobre la salvación. Entonces, conocimiento, vamos a conocimiento. Filipenses capítulo 1, versículo 9 al 11. Filipenses 1, 9 al 11. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros, irreprensibles para el día de Cristo, en ciencia y en conocimiento, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. O sea, esto es algo maravilloso. Tenemos que llenarnos de conocimiento, seguir aprendiendo, seguir adquiriendo conocimiento para que podamos aprobar lo que es correcto, lo que es justo, lo que es verdadero, lo que es bíblico, la sana doctrina, para que llevemos frutos. ¿Para qué llevar frutos? Para la alabanza de Dios, ¿verdad? Por eso el Señor Jesucristo dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres y vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, el problema de la falta de conocimiento, no exime de responsabilidad a la persona que lleva a cabo algo. O sea, por ejemplo, un ejemplo común, ¿verdad? En este tiempo, si alguien va a exceso de velocidad, pero porque no vio el rótulo que decía 35 millas, y ya me ha pasado a mí. Entonces, si el policía lo detiene, no le dice, ¿sabes por qué te detuve? Bueno, porque, no sé. Bueno, porque ibas a exceso de velocidad, está en 35 y ibas a 53. Y uno dice, bueno, pero es que no vi el rótulo. Bueno, eso no importa. Igual es responsable. Entonces, el conocimiento es importante. El que digamos, es que yo no sabía, no los hace exentos de la responsabilidad o de sufrir las consecuencias. Entonces, una manera de evitar sufrir las consecuencias es adquiriendo el conocimiento. Adquirir el conocimiento. Por ejemplo, si una persona sabe que un río está crecido, tiene el conocimiento que está crecido, que las aguas se ven mansas, pero son fuertes, no se tira. Pero si no, yo no sabía que estaba fuerte, igual se lo lleva el río. Entonces, muy importante, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. El Salmo, más bien, el primer libro de Samuel 2:12, dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y todos sabemos el fin, cómo terminaron estos hombres. Estos eran sacerdotes, 2 hijos de Elí. Hacían lo que querían, hacían lo que les daba la gana, no consultaban la palabra de Dios, no les importaba, hacían lo que ellos querían, y que dice la Biblia que eran faltos de conocimiento. Eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. O sea, es importante, o sea, toda nuestra vida debemos de ocuparla en buscar conocer más a Dios, buscar más a Dios. Eso tiene que ser así. Entonces,
Proverbios 2.5 dice, Proverbios 2.5, o sea, aquí le está diciendo, ¿verdad? Que guardes mi ley, los mandamientos, hijo mío, si oyeres los mandamientos y así. Dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Y hallarás el conocimiento de Dios. El temor de Dios es un temor reverente, no es un temor es un temor de reverencia, ¿verdad? Con reverencia. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y los insensatos, los necios, desprecian la sabiduría. Entonces, ese debe de ser nuestro, como le digo, la gente... Para la gente es fácil pagar Netflix, una membresía de Netflix, pero apartar $20, $25 para un libro por mes, seguramente no lo habíamos pensado, o decir, oye, pues sí, uno tiene que estarse preparando, estudiando constantemente, ¿verdad? Entonces, el conocimiento es muy importante. Y como mencionaba, tenemos que ser celosos en el sentido de que no debemos de gastar nuestro tiempo en aquello que no nos produce o que no nos va a ayudar, sobre todo en cuanto a la salvación. Vamos a ver, Proverbios 9:10. Proverbios 9:10. Tengo muchos textos para esto, pero lo vamos a brincar por cuestión de tiempo. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. El conocimiento del Altísimo es la inteligencia. O sea, les decía la otra vez que los ateos, ellos dicen que los cristianos, y hablando de la iglesia evangélica, no usamos el razonamiento. En otras palabras, ellos están diciendo que creemos en una fe ciega, no analizamos, simplemente, ¿verdad? No. Pero es todo lo contrario. La Biblia nos habla de adquirir conocimiento. Y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, lo opuesto de eso es no tener conocimiento, no tener sabiduría. O una cosa es tener sabiduría y conocimiento académico, lo cual es importante, se utiliza para bien, pero la otra cosa es el conocimiento de Dios, el conocimiento de una buena teología o de conocer sobre todo los atributos de Dios. Eso es muy importante, conocer los atributos de Dios, porque la ciencia de Dios, saber que Dios, la uniciencia de Dios, saber que Él está en todas partes, que Él conoce todo, la omnipresencia de Dios, que Él está en todas partes y por lo tanto lo que nosotros hacemos debe ser aprobado por Dios. Todo lo que nosotros hacemos tiene que ser aprobado por Dios, la uniciencia de Dios, que Él conoce todo, lo que decimos tiene que ser aprobado por Dios. Entonces cuando estamos llenos de ese conocimiento, entonces vamos a poder ser mejor. Voy a brincarme unos textos acá y vamos a ir hablando de conocimiento. Vamos a ir a Primera de Pedro 1:5 al 8. Primera de Pedro 1:5 al 8. Dice así, Primera de Pedro 1:5 al 8, vosotros también poniendo toda diligencia, o sea, está diciendo que no seamos negligentes, ¿verdad? Que no seamos apáticos, que no seamos pasivos, que nos quedemos ahí, que lo hagamos como repelando, dicen algunos, o sea, no, sino toda diligencia. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio. O sea, porque puede ser que alguna persona con mucho conocimiento se envanezca, aunque yo no creo, porque un conocimiento correcto, el mismo conocimiento lo mantiene en la línea correcta. Entonces, más bien el que tiene un falso conocimiento, o no sé cómo decirlo, es el que puede pues usarlo para altanería, o volverse una persona altanera o cosas así.
Al conocimiento, dominio propio, y al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros, y hay unas poquitas ahí, no dice y abundan. Es interesante, si estas cosas están en vosotros y abundan, o sea, es interesante que nos detengamos en esas palabras. Y abundan, no unas cuantas, no raquíticamente hablando unas 2 o 3, no. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿qué va a pasar? No os dejarán estar, ¿qué? Ociosos. No os dejarán estar ociosos. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Entonces, de otro modo, vamos a estar ociosos. Si no nos ocupamos en la salvación, en nuestra salvación, en buscar el conocimiento, vamos a estar ociosos. Y eso no es bueno, ¿verdad? Hay gente que le llama tiempo de ocio, ¿verdad? No estar haciendo nada, o no estar haciendo algo que edifica. Entonces, si estas cosas abundan, están en vosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos y ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que estar creciendo constantemente en el conocimiento, buscando el conocimiento de Cristo. Constantemente. Vamos a ver Colosenses 1:10, todavía seguimos en el mismo punto, hablando de conocimiento. Dice Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo, avanzando, yendo al siguiente nivel. ¿En qué? En el conocimiento de Dios. En el conocimiento de Dios. Dios es tan grande, tan maravilloso, que toda la vida no nos alcanzaría para estar aprendiendo de Él, pero Él anhela que nosotros sigamos aprendiendo de Él, conociéndole más y más, porque eso es sabiduría que vale la pena. Claro que no estoy diciendo, porque cualquier otra sabiduría es buena, ¿verdad? La ciencia, la tecnología, los inventos ahora de la electricidad natural y todas esas cosas, genial. Eso sirve para este mundo, para esta tierra, pero una vez que eso se acabe, pues lo que queda es la eternidad, y lo que nosotros aprendemos de Dios, eso entonces nos sirve para la eternidad. Punto número 4, los cristianos debemos de buscar siempre la humildad. Ese es un tema difícil, ¿verdad? Es una parte difícil. Mantener siempre, cultivar siempre la humildad. Y yo sé que es difícil y es para todos. Filipenses 2, 3 y 4, Filipenses capítulo 2, 3 y 4, debemos de seguir manteniendo, cultivando la humildad, aunque nos cueste, ¿verdad? Aunque nos cueste. Filipenses 2, 3 y 4 dice así, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No sé si me pasa solo a mí, pero la gente arrogante cae mal, ¿verdad? Cae mal. Entonces dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, nada hagáis por vanagloria, pero nosotros somos tentados a hacer lo que hacemos por vanagloria, para sacar pecho, para decir yo lo hice, y ¿quién lo hizo? Lo hizo el hermano, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Entonces, pero no, tenemos que hacerlo para el Señor, ¿verdad? Eso es lo que la palabra del Señor se enseña. Y
Dice o sea, el versículo que leíamos, que estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. Eso es lo que hace un verdadero cristiano, ¿verdad? El Señor Jesucristo, imagínese usted, el Señor Jesucristo, el trabajo de lavarle los pies en ese tiempo, la costumbre era que cuando alguien venía de visita, el dueño de la casa tenía sus criados y los criados venían y le lavaban los pies a la persona que había venido, porque obviamente por el camino, el polvo o el lodo, ¿verdad? Al llegar en cierta área se podían secar los pies y secarle los pies y luego pasar alguna alfombra o algo y poder sentarse a comer. Esa era la manera que se hacía, pero ya con los pies limpios, todos limpios, y eso lo hacía un criado, ¿verdad? El criado de la casa. Pues el Señor Jesucristo, Él le lavó los pies a los apóstoles y los apóstoles no querían hacerlo. O sea, Pedro no quería hacer, no, o sea, eso no puede ser así. Pero el Señor enseñó con el ejemplo. Él enseñó con el que quiera ser mayor entre vosotros, que sea vuestro servidor. La palabra siervo ha tomado una connotación equivocada. El siervo de Dios, cuando ellos dicen hoy en día, ¿verdad? Se hacen llamar el siervo de Dios, es una palabra que le dan una connotación de el ungido de Dios, el hombre grande, ¿verdad? El poderoso de Dios. Pero la palabra siervo es esclavo, es esclavo. Entonces, porque de siervo o de esclavo, los que usan esa palabra, los que se adoptan esa palabra, nada que ver. Entonces, con humildad, y el Señor Jesucristo lo demostró. Mateo 11:28, o sea, tenemos ahí para aprender directamente del Señor, del Maestro, de maestros. Dice, Mateo 11:28. Entonces, tenemos que nosotros servir a los demás. Mateo 11:28 dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 29 y 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Señor sí se puede dar el lujo de decir esas palabras. Humilde. Él sí se puede dar el lujo de decir que es humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, no son gravosos. Dice la Biblia que los mandamientos del Señor no son gravosos. Y por el contrario, son para nuestro bien. Son para nuestro bien, para protegernos a nosotros mismos. Así es que eso es para nuestro bien. Él es humilde de corazón y nosotros tenemos que aprendernos. Punto número 5, ya para terminar, y esto está un poquito, aquí Pablo utiliza un lenguaje bastante fuerte. Dice así, Filipenses 3, 2 al 3, Filipenses capítulo 3, versículo 2 al 3. Dice así: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Una de las cosas que le preocupaba a Pablo, a Juan, al apóstol Juan, a Pedro, todos los apóstoles los advierten una y otra vez. El Señor Jesucristo en la carta a las iglesias del Asia Menor, que nos guardemos de los falsos maestros. La palabra, pero quiero ver primero la palabra esa, perros. La palabra perros es el calificativo más despectivo que se pudiera utilizar en ese tiempo para una persona. Entonces, en Apocalipsis dice que y los perros estarán afuera, ¿verdad? El calificativo más despectivo que se pudiera utilizar para una persona. Y el apóstol Pablo así lo está llamando a los falsos maestros, a los malos obreros, a los que se sirven del evangelio para hacer ganancia, los que hacen mercadería del evangelio. Así le llama Pablo, perros. Es fuerte, ¿verdad? Entonces, dice, guardaos de los perros, así, fuerte. Guardaos de los malos obreros,
Guardaos de los mutiladores del cuerpo, o sea, los que quieren dividir, ¿verdad? Los que dividen el cuerpo, o en este caso blasfeman, el mundo blasfema el nombre de Cristo porque ellos se hacen pasar por cristianos y no son cristianos. No son cristianos. Esas iglesias de la prosperidad y cualquier otra iglesia que no tiene los principios o las doctrinas bíblicas no son iglesias. Hay muchas iglesias que se hacen llamar iglesias cristianas y no lo son. Yo lo puedo decir con certeza, porque no tiene nada que ver, no es la obra de Dios, es la obra de ellos, es el negocio de ellos, ¿verdad? Es el negocio de ellos. Entonces, de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros, o sea, aquí estaba hablando de los judaizantes, los que querían volver al pueblo gentil, o los que querían que los gentiles adoptaran los ritos de los judíos. Entonces hoy en día, o sea, en ese tiempo ya había, y hoy en día lo hay, y como todo, ¿verdad? Siempre hay los que quieren traer un nuevo evangelio. Por ejemplo, los G12, los del sistema G12 y todas esas cosas, o sea, ellos creen que tienen la verdad y nada, y no es así, porque la doctrina de Cristo y los apóstoles es lo que debemos de seguir. Y aunque estos falsos obreros y los de hoy en día, los judaizantes, usan las mismas cartas de Pablo para engañar a la gente, pero no tocan los textos donde se habla en contra de ellos. Entonces, la circuncisión le dice, porque nosotros somos la circuncisión que es en el Espíritu, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Segunda de Juan, versículo 10 y 11. Segunda de Juan 10 y 11. Segunda de Juan 10 y 11. Dice así: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál doctrina? La doctrina de Cristo y los apóstoles, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Así de serio es esto, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Participa en sus malas obras. O sea, los apóstoles, los escritos están en armonía en este tema. Entonces nosotros debemos de estar constantemente ocupándonos de esto para que no nos den gato por liebre, para que, no tengamos que nosotros, ¿cómo se dice? Digerir o ingerir esas doctrinas que son tóxicas. Vamos a ver otro texto más. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Segunda de Pedro 2, 1 al 3, hablando en el mismo tema de los falsos obreros. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, está hablando de los profetas del Antiguo Testamento, el tiempo del Antiguo Testamento, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercancía de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Cuántos de ustedes han visto esos lugares que dicen, manda tu semilla, o sea, hasta le cambian de nombre, ya no es dinero, perdón, es dinero, ¿verdad? Entonces, esas gentes que pasan pidiendo dinero no son ministerios de Dios. Si fueran de Dios le pidieran a Dios, pero como no son de Dios no le piden a Dios. Acuden a la gente porque a Dios no lo pueden manipular, a la gente sí la pueden manipular. Entonces nosotros, que Dios nos guarde y nos libre, ¿verdad? Que estemos lejos de esa gente, de esos ladrones. Entonces, que nos cuidemos. Último texto y terminamos con esto. Primera de Corintios 15, 58. Primera de Corintios 15, 58.
Dice así: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Así que, hermanos míos, estad firmes, constantes, firmes, o sea, no podemos ser fluctuantes, que ahora sí, que ahora no. Hay otra palabra que se le llama pusilánime, a una persona de doble ánimo, que a veces está de ánimo y a veces no está de ánimo, o también se le llama de corazón apocado, miedoso, ¿verdad? No, tiene que ser una persona de una sola, ¿verdad? O sea, ya decidí servir al Señor y lo voy a hacer, cueste lo que me cueste, aunque cuando tomamos las decisiones, porque el Espíritu Santo ya ha obrado en nosotros, y entonces, y no podemos, ¿verdad? No, que si quiero ir a la iglesia, creo que hoy no siento ganas de ir a la iglesia, o cosas así, no, ¿verdad? Sino, de hecho, estamos estudiando de compartir el Evangelio con los perdidos de una manera ferviente, de una manera gozosa, y para eso estamos adquiriendo conocimiento, porque no vamos a enviar los soldados a la guerra sin antes darles el equipo adecuado y la preparación adecuada. Así es que por eso lo estamos haciendo, y los que no se han añadido a ese curso lo vamos a seguir haciendo. De hecho, lo que podemos hacer es hacer varios grupos en diferentes lugares, porque yo sé que la distancia es difícil, pero en un área y en otra área, y les proveemos el material, ¿verdad? Para que lo puedan hacer 2, 3, 4 familias y lo puedan hacer y aprender. Eso vamos a hacer, porque constantemente tenemos que estar aprendiendo y todos llenarnos de ese conocimiento para poder compartir el Evangelio, ¿verdad? Con el verdadero conocimiento. Así es que vamos a orar para despedirnos. Bueno, más bien voy a dejar a la hermana Cindy para que nos despida. Vamos a orar para darle gracias a Dios por su palabra. Padre, te damos las gracias por este tiempo maravilloso, Dios mío, que nos permites, que nos has permitido, que nos has proveído de estar aquí en este lugar para aprender de tu palabra. Ayúdanos, Dios mío, a que nos mantengamos ocupados en la salvación con temor y temblor, un temor reverencial. Ayúdanos, Dios mío, a vivir asombrados de esa obra maravillosa que has hecho para con cada uno de nosotros en salvarnos de la condenación eterna. Para ti, Dios mío, sea toda la honra, toda la gloria por los siglos de los siglos. Bendice a los niños, los jóvenes, los adultos, a tu iglesia en general, a todo el que ha sido lavado con tu sangre preciosa en este mundo entero. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Dejo la hermana Cindy con nosotros.